Ok, bueno, entonces en la clase de hoy vamos a concluir el contenido del capítulo 14 del libro de texto, es decir, el movimiento armónico simple. Y pues en la primera parte de la clase voy a resolver un problema de péndulo físico y en la segunda parte pues voy a resolver un problema avanzado del capítulo, ¿no? Para que ustedes tengan un ejemplo de cuál es el nivel de dificultad y cuáles, pues básicamente los objetivos que se pretenden en este tipo de problemas, ¿no? Ok. Eh, Mañana, recuerden que mañana tenemos clase, tenemos actividad grupal, ¿verdad? Es, es, mm, es muy importante que ustedes asistan a estas clases porque en estas clases se evalúa la asistencia y además la participación de ustedes. Entonces, en los primeros minutos yo los voy a dividir en grupos, en salas de reunión aquí individuales. Van a trabajar en esas salas un problema que yo les voy a asignar. Yo voy a estar entrando a las salas de manera que podamos, que pueda supervisarlo, ¿verdad? Que estén participando. Y luego al finalizar ese tiempo yo voy a destinar a una de las personas del grupo para que comparta la solución del problema. Entonces, por eso tienen que participar todos, ¿verdad? Porque podría ser que les toque. Sí. Ok, entonces déjenme compartir pantalla. Ok, entonces en principio vamos a revisar un problema de péndulo físico. Entonces, pongan bastante atención porque este es un problema bien didáctico en el sentido de que realiza eh, todos los pasos necesarios para resolver un péndulo. O sea que, perdón, o sea que lo guía de cierta manera en cuáles son las cantidades que ustedes necesitan pues encontrar para ya sea determinar el periodo, la frecuencia o la frecuencia angular de un péndulo físico. Bien, en este caso tengo dos componentes, tengo un disco y tengo una barra que componen un péndulo. Entonces, me dan los datos de la longitud de la barra, el radio del disco y me dan las masas tanto de la barra como del disco. Esos son los 4 datos que me proporciona el ejercicio y el objetivo es determinar el periodo de oscilación para ángulos pequeños, ¿no? Y en ese sentido, primero tengo que calcular la inercia rotatoria, la distancia entre el pivote y el centro de masa. Ok, entonces lo primero que me pide es que determine la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote. Muy bien. Entonces vamos a usar las ecuaciones con las que terminamos la clase de ayer, que son ecuaciones cuando tengo dos o más elementos en mi péndulo. Lo primero es determinar, la primera cantidad que yo recomiendo que determinen es la distancia D, porque esa sirve para calcular la inercia y para calcular el Y centro de masa. Entonces, voy a poner solo la imagen, vamos a recortar
solo la imagen. Y este procedimiento uno lo hace ya sea de las dos maneras. Yo le he llamado el Y centro de masa, pero en realidad podría ser bien el X centro de masa. O sea, es decir, usted lo rota de manera que pueda definir las distancias. Entonces, yo prefiero ponerle o llamarle un Y centro de masa porque eso equivale a tener el péndulo en forma vertical, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es como que tuviéramos el péndulo de forma vertical. Ahí puedo ver bien las distancias. Y entonces lo que voy a hacer es determinar, hacer un poco más grande esto para que se vean bien las distancias ahí, es determinar esas distancias de individuales de cada uno de los elementos. Entonces recuerde, la distancia D es la distancia que existe entre el pivote, aquí tengo el pivote, y los centros de masa de cada una de las componentes. Entonces el centro de masa de la barra, pues es la mitad de la barra y el centro de masa del disco, pues es justamente donde pasa su eje. Entonces tengo dos distancias. La primera distancia es esta de acá. Le voy a poner la distancia D de la barra, D sub B. Y tengo la otra distancia que vendría acá, que es la distancia del disco. Pues con las dos distancias que ya me da como dato el enunciado, pues ya puedo determinar esas D minúsculas, ¿no? Entonces la D minúscula, equivalente para la barra, pues sería 52.4 centímetros, que es toda su longitud, dividido entre 2, y la distancia D del disco, pues sería toda la longitud de la barra, más el radio del disco, que serían 10.3 centímetros. ¿Cuánto da cada uno? A ver si me ayudan con ese cálculo. Ok. ¿Cuánto da la distancia de la barra? 26.2. 26.2 centímetros. ¿Y la distancia del disco? 62.7. 62.7. 62.7 centímetros. Ok. Bueno, entonces estas distancias guardémoslas ahí porque las vamos a necesitar para cada uno, para el inciso A y para el inciso B. El inciso A es determinar la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote. Entonces, recordemos la ecuación que planteamos el día de ayer. La inercia total del péndulo, pues va a ser la suma de las dos inercias. La de la barra y la del disco. Y para cada una de ellas vamos a tener que aplicar el teorema de ejes paralelos, porque no pasa, por ninguna de las dos pasa el pivote por el centro de masa. Entonces quiere decir que para la primera será el I centro de masa de la barra más la masa de la barra por la distancia D de la barra que acabamos de calcular, más el I centro de masa del disco, más la masa del disco por la distancia del disco que acabamos de ver. Entonces, hay 4 términos, 2 por cada elemento. Para encontrar esos momentos de inercia alrededor del centro de masa, pues nos tenemos que ir a una tabla que es la tabla 9.2 del libro de texto. Y entonces vemos que el I centro de masa para la barra es 1/12 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Y el I centro de masa del disco, 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado.
Y se los puede ver directamente en esa tabla. Siempre en los problemas de este tipo, esos valores van a ser dados. Por ejemplo, en el examen va a haber una hoja de fórmulas donde esos valores van a estar. De manera que usted no tenga que andar buscando entre libros o en páginas web estos datos en el examen. Con que usted tenga la hoja de fórmulas, ahí está toda esa información. Bueno, sustituimos y me va a quedar, el primero sería 1/12 de la masa de la barra. La masa de la barra es 0.272 kilogramos por la longitud de la barra, que sería 0.524 metros al cuadrado. Más la masa de la barra, otra vez, 0.272 kilogramos por la distancia D de la barra, que me dio 26.2 centímetros al cuadrado. Ok, eso es todo lo de la barra. Ahora vamos con el disco. 1/2 de la masa del disco, que es 0.488 kilogramos, por el radio es de 10.3 centímetros, 0.103 metros al cuadrado. La masa, 0.488 kilogramos, y la distancia D, que dio 62.7. Bien, me confirman, a mí me da 0.219 kilogramos por metro cuadrado. Verifiquen este resultado. ¿Eso les da? Select. Ok, entonces ahora en el inciso B lo que tenemos que determinar es la distancia que hay entre el pivote y el disco y el centro de masa, ¿no? Ese es el inciso B. ¿Cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo? Bueno, entonces ahora necesitamos calcular la distancia D, de la que hablamos en la clase de ayer. Esa distancia D, recordemos que es el Y centro de masa. Ok, entonces tenemos que la ecuación me dice que es la sumatoria del producto de las masas por la distancia D. Entonces sería la masa de la barra por la distancia de la barra más la masa del disco, distancia del disco, entre la masa de la barra más la masa del disco. Muy bien, entonces la distancia D será la masa de la barra, es 0.272 kilogramos por la distancia de la barra, 0.262. Más la masa del disco, 0.488 kilogramos por
627 metros. Dividido entre la suma de las masas. 0.272 kilogramos más 0.488 kilogramos. Y esa distancia B a mí me da 0.496 metros. ¿Me confirman? ¿Les da eso? Select. Juli. Bueno, entonces, finalmente, lo que necesitamos determinar es el periodo. Para el periodo, eso lo sustituimos en la ecuación. El periodo, recordemos que es 2pi por la raíz de el momento de inercia mgd. Aquí solo hay que tener cuidado en cuanto a que la masa es la masa total. Entonces ahí hay que agregar los dos componentes que tenemos. Bien, entonces el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa, será 0.400 488 kilogramos más 0.272 por 9.8 metros por segundo cuadrado por la distancia de 0.496 metros y el momento de inercia que es 0.219. Muy bien. Ok. Ese periodo me dio 1.53. ¿Me confirman? ¿Correcto ese valor? Sí, licenciado. Select. Bueno, pues esos son los pasos que hay que seguir siempre para un péndulo físico. Pues obviamente que este problema es un poco más largo porque tiene más de un elemento, ¿no? Si fuera una sola barra, pues sería mucho más sencillo, la distancia de ella estaría prácticamente dada en el problema. La inercia del centro de masa sería solamente, perdón, el momento de inercia solo sería usar el teorema de ejes paralelos y ya, ¿verdad? Entonces, entre más elementos están dentro del péndulo, pues un poco más largo es, ¿verdad? Pero la ventaja es que es bastante mecánico, es decir, los pasos siempre van a ser los mismos. Calcular las distancias de, calcular momento de inercia, después la D total y sustituir en la ecuación. Yo les recomendaría, para que practiquen esto por su cuenta, que resuelvan este problema. A ver, ¿dónde están? Este. Es el problema 56 del Resnick, ¿no? Problema 1556. Porque, pues básicamente hay que hacer el mismo procedimiento. Tengo dos elementos que son dos cilindros huecos con una pared gruesa, ¿no? Es decir, hay un grosor ahí en el disco.
Entonces hay que hacer lo mismo, calcular las distancias D para cada uno, y luego momento de inercia, y así en general. Entonces, háganlo y pues ahí me muestran, y si tienen preguntas, pues me dicen. Bien, no sé si hay alguna duda con la solución del ejercicio antes de pasar al siguiente. Muy bien, entonces ahora digamos que ya cerramos el contenido. Ya cerramos el contenido y ese es el último tema. Les confirmo que ese es el último tema que se va a evaluar de ese capítulo. Luego hay dos secciones. Esas secciones no las vamos a evaluar ni discutir en clase, ¿no? Que son la sección 14.7, oscilaciones amortiguadas, y 14.8, oscilaciones forzadas y resonancia. Esas no, por cuestiones de tiempo, pues no las vamos a discutir. Bien, entonces como la costumbre va a ser esta, cuando terminemos un capítulo, vamos a hacer problemas de objetivos avanzados. De manera que ya con todo el aprendizaje que ustedes tienen, pues sean capaces de entender de una mejor manera un problema con un nivel de razonamiento, digamos que superior a los que hemos estado. Pues siempre nos quedamos con el mismo libro de texto. Vamos a resolver un problema del RESNIC también, es el número 1537. Esta es la primera parte y la segunda parte está aquí. Muy bien. Ahí estamos. Ok, entonces me dice el problema, ojo con este tipo de ejercicio. Aclaro primero cuál es el objetivo de estos ejercicios. El objetivo de estos ejercicios es que usted, con todo lo que sabe del capítulo, pueda analizar un nuevo sistema que no sea los que estudiamos en las clases anteriores, que no sea un sistema masa-resorte, que no sea un péndulo, ya sea masa-resorte horizontal o vertical, que no sea un péndulo simple ni sea un péndulo físico. Y que al analizar el movimiento, usted sea capaz de demostrar que ese sistema también realiza un movimiento armónico simple. Ese es el objetivo de este tipo de problemas. Entonces, lo que se debe de hacer en estos problemas es deducir la ecuación del movimiento armónico simple. Recordemos que la ecuación del movimiento armónico simple dice que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual al negativo de omega cuadrado, la frecuencia angular característica de ese sistema, multiplicado por el desplazamiento. Entonces usted tiene que buscar alguna deducción analizando el movimiento del sistema para probar eso. Entonces normalmente hay tres métodos que se siguen. Bueno, realmente hay dos. Uno sería el método de las fuerzas, que el método de las fuerzas tiene que ver con análisis traslacional o rotacional, ¿verdad? Es decir, esas fuerzas podrían provocar una traslación o podrían provocar una rotación. Y está el tercer método, entonces por eso elegí este problema para hoy, porque ya los otros dos ya los hemos estudiado. El de traslación lo estudiamos en el masa-resorte y en el péndulo simple. Y el de rotación lo estudiamos ayer en el péndulo físico. El otro método que se puede seguir es el análisis de energías. O sea, es decir, aplicar el principio de conservación de energía para probar que se llega a una ecuación. Muy bien, entonces, previo a eso, este ejercicio me plantea dos preguntas.
La primera es que calcule la energía cinética de traslación y la de rotación en el punto X, que las necesito para el inciso C. Entonces, lo que tengo es un cilindro que está unido a un resorte horizontal, de modo que puede rotar sin resbalar a lo largo de la superficie horizontal. Entonces, vea la diferencia entre este sistema y el masa-resorte clásico. El masa-resorte clásico, el objeto que está unido al resorte solo se traslada, es decir, solo se mueve horizontalmente sobre la superficie. Y este, a diferencia, tiene un nuevo movimiento asociado. Además de trasladarse, rota. Es decir, rota alrededor del eje que pasa por su centro. Y como datos me dan la constante de fuerza del resorte, que es 2.94 newtons por centímetro, y me dicen que el sistema parte del reposo desde una posición en la que el resorte esté estirado 23.9 centímetros. O sea, me está dando las condiciones iniciales del problema, de la oscilación. Las condiciones iniciales son que en el tiempo t igual a 0, el objeto está en la amplitud y tiene una velocidad 0. Con esos datos, primero tengo que calcular la energía cinética de traslación en el punto de equilibrio. Bueno, entonces lo primero que debo recordar es que hay en este problema, a diferencia del masa-resorte clásico, entonces así lo vamos a comparar aquí, masa-resorte clásico. Clásico significa que solo hay traslación. En ese, la única forma, o las dos formas de energía que hay, o la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado, por X cuadrado, o sea, es decir, energía potencial elástica, y además energía cinética. En ese momento, a nosotros no nos pareció importante distinguir respecto a quién estoy midiendo esa velocidad. Porque es una de las aproximaciones que se hace en ese masa-resorte clásico es que se considera la masa una masa puntual. Entonces, por lo tanto, es como un punto que está moviéndose allí, ya sea horizontal o vertical. Pero, siendo más formales con la física, ese punto que se mueve es el centro de masa del objeto, ¿no? Imagínense que se trata de un bloque grande, entonces ese bloque tiene un centro de masa y ese centro de masa es el que consideramos que es el que se traslada. Bien, entonces a diferencia aquí, para este problema, para este sistema, tenemos una combinación de traslación y de rotación. Por lo tanto, voy a tener siempre presente la energía cinética, la energía potencial elástica, pero voy a tener dos formas de energía cinética. La traslacional, que es la misma del clásico, y la rotacional, que es un medio de la inercia alrededor del centro de masa por teta punto, que es la velocidad o la rapidez angular al cuadrado, ¿no? Entonces tengo una nueva forma de energía cinética en el problema. Entonces, obviamente que eso me va a modificar todo el problema porque pues ya las ecuaciones ya no van a ser exactamente iguales. Muy bien, entonces en el inciso A y en el inciso B me plantea la siguiente situación. Me dice, considere que el objeto está en la amplitud cuando inicia su movimiento. Entonces voy a decir, bueno, este punto de acá es el positivo de la amplitud, más o menos aquí,
sería el negativo de la amplitud, y aquí sería el punto de equilibrio. O sea, estoy denotando ahí los dos rangos de movimiento que puede tener. Lo puse en el lado izquierdo la masa, lo pude haber puesto al contrario, no pasa nada, ¿verdad? Lo único es por siguiendo la figura, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que a fuerza deba ser así. Bueno, entonces me dice, encuentre la energía cinética de traslación en el punto de equilibrio. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que como ya reconocí las formas de energía, pues voy a aplicar el principio de conservación. Si me dice en el inciso C que este sistema realiza un movimiento armónico simple, entonces quiere decir que aplica el principio de conservación. Entonces voy a aplicar energía mecánica, entre dos puntos. Uno, la amplitud, y dos, el punto de equilibrio. Entonces, de las tres formas de energía que están presentes arriba, que enunciamos como totales, ¿cuáles están presentes o cuál está presente en la amplitud? La potencial. Solo la energía potencial, ¿verdad? La cinética es cero porque pues en ese momento el objeto está detenido, no está ni trasladándose ni rotando. Entonces, por lo tanto, voy a tener aquí un medio de K por A cuadrado. X es igual a MC. Y en el punto de equilibrio, ¿cuáles tengo? Vamos a ver, Tirsa. La de la potencial todavía y la cinética. No sé. No ¿Segura que hay estoy potencial? segura, honest- La potencial Yo depende de creo X. que sí. La potencial depende de X. Mm, Medio de K por X al cuadrado. Y estoy en el punto de equilibrio donde X es igual a 0. entonces no habría potencial. Pero si hay movimiento, ¿verdad? Sí, sí hay movimiento. Entonces tiene que haber traslación y tiene que haber rotación. Entonces, Ok. por lo tanto, voy a tener un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del I centro de masa, omega cuadrado. A ver, Gustavo, ¿cuál es la inercia alrededor del centro de masa de un disco sólido? O de un cilindro. La acabamos de usar en el problema anterior. Sería 1/2 la masa del cilindro por el R de la cuadrado del cilindro. Correcto. Bueno, otra cosa, Nimrod. ¿Cómo se relaciona? Perdón, aquí puse omega, pero no me gusta usar omega. Me gusta usar más teta punto para que no lo confundan con la frecuencia angular. Entonces, Nimrod, ¿cuál es la relación que existe entre el teta punto, que es la velocidad angular, y la velocidad del centro de masa? La velocidad angular con el centro de masa. Correcto. Mm, no sé, Lee. A ver, ¿alguien le ayuda? No sé si tiene que ver con que esté rodando. Sí, claro. Tiene que ver con eso. ¿Cuál es la ecuación que relaciona al teta punto con esta de acá, con la velocidad del centro de masa? Alejandra. Sí las estoy viendo, pero no sé cuál de todas sería porque aquí hay una que dice la longitud y la velocidad máxima del centro de masa es igual a la longitud por el teta punto máximo. Hay una que dice que la Ah, longitud... no, me está diciendo las ecuaciones de péndulo. Yo les estoy pidiendo
Esta es una ecuación que vieron desde física 100, o sea, cuando vieron el movimiento rotacional. Entonces no me acuerdo. Pero por Sería ahí omega, va. licenciado. Sí, omega. Es que omega es teta punto, pero yo prefiero, como les digo, ponerle teta punto porque no quiero que lo confundan con la frecuencia angular. Entonces, acuérdense, esta ecuación es la misma que dice Alejandra, solamente que Alejandra me la está diciendo con las variables del péndulo, L. Aquí no hay una L, aquí lo que hay es un radio. El radio en el péndulo es la longitud del péndulo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la velocidad del centro de masa es igual al radio por omega, pero yo le llamo, como les digo, teta punto. Okay, entonces necesito sustituir esas dos cosas. Un medio de K por A cuadrado igual a un medio de MB centro de masa cuadrado. Un medio de un medio MR cuadrado. Y aquí pues voy a tener entonces B centro de masa sobre R al cuadrado. Bien, entonces aquí se me van a cancelar algunas cosas. Se me va a cancelar. Ok, se me va a cancelar el radio con este radio, radio cuadrado. Y ahí me va a quedar un cuarto. Entonces me queda un medio de MB centro de masa cuadrado más un cuarto de MB centro de masa cuadrado. ¿Y cuánto es un medio más un cuarto? Tres cuartos. Y del otro lado, un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces con esta ecuación, lo que acabo de probar es que un medio de K por A cuadrado es igual a 3 cuartos de MB cuadrado. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? La energía cinética de traslación. ¿Y qué es la energía cinética de traslación? Un medio de MB cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es ajustar esta ecuación. Voy a escribir aquí ya simplificada. 3 cuartos de MB centro de masa cuadrado. Pero si quiero que me aparezca en el lado derecho un medio de MB cuadrado, entonces tengo que multiplicar por 2 para que me quede un medio y dividir entre 3 para que se me cancele el 3. Entonces, por lo tanto, en el lado derecho me va a quedar un medio de MB centro de masa al cuadrado, que es lo que ando buscando, la energía cinética de traslación. Y del lado izquierdo me va a quedar el 2 se cancela con el 2 y me queda un tercio de K por A cuadrado. Y esos son los dos datos que me da el problema. La constante es 2.94 newtons por centímetro multiplicado por la amplitud, que es 23.9 centímetros al cuadrado, entre 3. Pero si notan, en el análisis dimensional me van a quedar centímetros al cuadrado entre centímetros. Por lo tanto, tengo que multiplicar por un factor de conversión aquí, que sería un metro equivale a 100 centímetros. Y me confirman, esto a mí me da 5.59 joules. ¿Estamos? Sí, eso me da. Muy bien. Bueno, voy a seguir porque quiero terminar el problema en la clase y al final voy a dar un espacio para las preguntas, ¿verdad? Así que no olviden las dudas que tengo. No quiero que me quede a medias. Ok, el inciso E me pide que encuentre ahora la energía cinética de rotación en el punto de equilibrio. Bueno, entonces hago lo mismo. La energía cinética de rotación
pues recordemos es 1/2 de I centro de masa teta punto cuadrado. Teta punto cuadrado, ¿no? Pero ya vimos en el problema anterior, creo que aquí lo probé. Vamos a ver, lo voy a marcar aquí en color naranja. Todo esto, que es 1/2 de I centro de masa teta punto cuadrado, se convirtió en esto, ¿no? ¿Sí o no? Después de que simplifiqué, se convirtió en eso. Entonces, ¿y esto a qué es igual? A 1/2 de la energía cinética de traslación. ¿Sí o no? Es la mitad de la energía cinética, porque la energía cinética de traslación es 1/2 de mv centro de masa al cuadrado. Entonces, por lo tanto, lo que puedo decir aquí es que la energía cinética de rotación es 1/2 de 1/2 de mv centro de masa al cuadrado. Pero esto ya lo tengo, ¿no? Es el inciso anterior. Entonces basta con que divida ese término entre 2. Sería 1/2 de 5.59 joules. Y eso me da 2.795 joules. Entonces, ojo con el procedimiento que seguí. Solamente me di cuenta de que en el inciso anterior, después de simplificar la energía cinética de rotación, la pude escribir en términos de la energía cinética de traslación. Y como ya conozco la energía cinética de traslación en el punto de equilibrio, ojo, esto solo es en el punto de equilibrio, donde X es igual a 0. Si fuera en otro punto, entonces además en el lado derecho de la ecuación me aparecería el 1/2 de K por X. Ojo con eso. Bueno, entonces, ahora voy con el inciso C. Este es el más importante del problema. Me dice que demuestre que en estas condiciones el centro de masa del cilindro efectúa un movimiento armónico simple con un periodo igual a T 2pi por la raíz de 3m sobre 2k. Vea que se parece bastante al del masa resorte clásico. El masa resorte clásico es 2pi por la raíz de m sobre k. Entonces la presencia de esa rotación, digamos que multiplica por un factor la del masa resorte clásico. Entonces, como les dije, aquí voy a utilizar un método diferente para demostrar. En los problemas anteriores o en los sistemas anteriores lo que hacíamos era que estudiábamos las fuerzas y planteamos la sumatoria de fuerzas en la segunda ley de Newton, o utilizamos el torque, por ejemplo, en el péndulo físico. En este caso lo que voy a hacer es un análisis de energía. Entonces póngale mucha atención, porque de tarea le voy a dejar que haga exactamente lo mismo que voy a hacer ahorita para el sistema masa-resorte y para el péndulo simple. Y me tiene que probar que efectivamente se llega a lo mismo que nosotros dedujimos anteriormente. Ok, entonces el método alternativo es reconocer que mediante conservación de energía, si usted realiza la derivada de la energía mecánica total con respecto al tiempo, eso le tiene que dar 0. Es decir, la energía mecánica es constante en todo el movimiento y no varía en el tiempo. Recuerda la gráfica aquella que vimos en la simulación. Tenía usted la energía aquí y aquí tenía el tiempo. Y lo que pudieron observar es que la gráfica de energía mecánica era una línea recta. Obviamente, si deriva una constante que es una línea recta, eso le tiene que dar 0. Eso es lo que quiero probar. Bueno, entonces, derivemos.
Primero, la derivada con respecto al tiempo de toda la expresión de energía es la energía cinética de traslación más la energía potencial elástica más la energía cinética de rotación. Y esto debe de ser igual a 0. Otra vez, ya probé en un problema anterior que esta energía era un medio de un medio mv cuadrado, que es la de traslación. Por lo tanto, lo que aquí tengo es un cuarto de mv cuadrado más un medio de mv cuadrado que está en el primer término. Esos son 3/4 de mv cuadrado. Entonces ahí, al simplificar, entonces realmente lo que tengo son solamente la derivada de dos términos. 3/4 de mv centro de masa cuadrado más la derivada de la potencial elástica, igual a 0. Y ojo con estas derivadas. Tengo que usar la regla de la cadena. Entonces copio la parte constante por la propiedad de linealidad, 3/4 de m. Luego tengo que derivar con respecto al tiempo la velocidad. Uso la regla de la cadena porque está elevado al cuadrado. Pues sería 2 veces la velocidad centro de masa por la derivada interna. ¿Por qué por la derivada interna? Pues porque la velocidad del centro de masa no es constante en el movimiento. Varía con el tiempo. Entonces aquí me tiene que quedar por la derivada de la velocidad centro de masa con respecto a tiempo. ¿Y a qué es igual eso? La aceleración. La aceleración del centro de masa o la segunda derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. Ojo, ¿verdad? La X es la posición del centro de masa. Cuidado con eso. Voy con la siguiente. Entonces la siguiente quedaría un medio, copio la constante, un medio de K, derivo X al cuadrado, sería 2X, por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de X con respecto a T. ¿Y esto a qué es igual? La velocidad del centro de masa. Y esto está igualado a 0. Bueno, entonces ahora copio, simplifico aquí, ¿verdad? Se me va a cancelar este 2 con un 2 de aquí, me va a quedar 3 medios, se me va a cancelar este 2 de aquí, con este 2 de acá, y me queda entonces 3 medios de la masa por la velocidad centro de masa por la segunda derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, más la constante del resorte por la posición del centro de masa por la velocidad del centro de masa igualada a 0. Noto aquí que tengo de factor común la velocidad centro de masa, entonces la puedo cancelar. Y entonces despejo para la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces me va a quedar menos 2K sobre 3M por X. Voy otra vez a lo que escribí al inicio del problema. El movimiento armónico simple se prueba cuando la segunda derivada del desplazamiento X con respecto a T es igual al negativo de omega cuadrado por X. ¿Sí? Entonces, he probado en este problema, o con esta deducción, he probado que este sistema alrededor del centro de masa realiza un movimiento armónico simple. Entonces, Carlos Mario, ¿a qué es igual omega cuadrado para este sistema? A 2K sobre 3MX. No, sin la X.
Omega cuadrado es lo que multiplica X. Entonces, por lo tanto, omega es la raíz Negativo. de esta. No, el negativo no va. Negativo no. Y recordemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Entonces va a ser igual a 2pi por la raíz de 3m sobre 2k. Y ahí tengo lo que me piden demostrar. Perdón. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el procedimiento? ¿Dudas? ¿Reclamos? Yo tengo una consulta. A ver, dígame. ¿Cómo podemos estar seguros de que omega al cuadrado es eso que nos da? ¿Cómo podemos estar seguros? Por Pues, ejemplo, usted dice que nos va a poner a probar en un ejercicio, ¿verdad? Entonces, si nos queda algo con esa forma, un número acompañado de x, entonces podemos ya estar seguros de que ese es omega al cuadrado. siempre que haya hecho bien el procedimiento. Y no, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay una manera, digamos que directa de probarlo, pero una cosa que yo recomendaría es hacer un análisis dimensional para ver que efectivamente ese omega tiene unidades de radianes por segundo, ¿no? Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Un poco para estar seguro. Claro que podría darse el caso en el que casualmente el error tiene unidades correctas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería una posibilidad muy, muy remota. Entonces, las unidades de ese omega que acabo de encontrar, si usted nota, son la raíz cuadrada de, pues ese 2 no me va a afectar en nada, pero aquí tendría newtons por metro y abajo tendría el 3 y aquí tengo kilogramos. Entonces, newtons por metro en el numerador equivale a kilogramos por segundo cuadrado. Y aquí tendría kilogramos. Se cancelan los kilogramos y solo me queda la raíz cuadrada de 1 sobre segundo cuadrado, que esas son las unidades correctas. Entonces, allí he probado, efectivamente, efectivamente que las unidades son correctas. Que las unidades. Ahora, normalmente, no siempre. Ahí depende de... Lo que pasa es que a mí casi no me gustan los problemas. Poner a dónde tienen que llegar. Cuando pongo este tipo de ejercicios en el examen, casi no me gusta poner a dónde tienen que llegar. Porque a veces usan, en mis tiempos de estudiante, a ese método le llamaban el principio de conservación de la respuesta, que es que buscan a como dé lugar llegar a la respuesta. Entonces, eso no es tan bueno porque el chiste es que pensemos todo el procedimiento y que lleguemos a una respuesta. Okay. Entonces, aquí, pues, obviamente puedo probar de que está correcto, claro, porque llegué a la ecuación que me dice el enunciado. Esa sería como la verificación más importante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Lick, Dígame. yo tengo una consulta más que todo en el principio de conservación de energía, o sea, más que todo en el análisis, cómo puedo hacer o en qué me puedo basar yo a la hora de hacer ese análisis que sea correcto. No sé si me voy a entender. Como para no equivocarse en cuáles son las formas de energía que coloca. Correcto. Sí. Bueno, primero tiene que estar bastante claro en los dos puntos. O sea, el punto más importante, o creo que
el paso fundamental para aplicar un principio de conservación de energía es elegir correctamente los puntos con los que va a trabajar. Entonces, en este caso, yo elijo 2 puntos que no es porque me da la gana, sino que son los puntos, una, donde conozco datos, por eso elijo que el primero sea x igual a A, y el segundo lo elijo como x igual a 0 porque me están pidiendo la energía cinética de traslación en x igual a 0, en el punto de equilibrio. Entonces, por eso elijo esos 2. Luego, tengo que analizar el movimiento que hace el objeto. Entonces, por ejemplo, en el caso de el péndulo simple, yo sé que cuando está pasando por el punto de equilibrio, solo tiene energía cinética, no tiene energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque ese punto es el punto de referencia. En el sistema masa-resorte, yo sé que cuando está pasando por el punto de equilibrio, solo hay energía cinética de traslación, porque el resorte no está estirado ni comprimido. Entonces, para mí, y por eso empecé el problema así, es la parte clave para no equivocarse, es escribir la ecuación completa de la energía mecánica. Es cuáles son las formas de energía que están presentes en todo el movimiento. Entonces usted solo va descartando en los 2 puntos de interés cuál cree, bueno, no cree, cuál está seguro que está presente o no está presente. Entonces, obviamente que yo descarto las primeras 2 en la amplitud, porque yo sé que en ese momento, incluso el enunciado me lo dice, el objeto está detenido. Y en el punto de equilibrio, yo sé que el objeto tiene movimiento. De hecho, sabemos que en ese punto es donde está la máxima velocidad traslacional. No sé si será la máxima velocidad rotacional. Ese ya sería otro problema que podría ser interesante ver también. Pero sé que hay movimiento, entonces por lo tanto tiene que haber las 2 formas de energía y el resorte allí no está estirado ni comprimido, por lo tanto X es igual a 0. Entonces, para mí la forma de no equivocarse es escribir correctamente la energía mecánica total. Esa es la clave. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta ahí rápido. Si no, ahí lo dejamos. Bueno, entonces les robo 30 segundos. El día de hoy abrieron las primeras 2 actividades interactivas en el campus virtual. Recuerde que las actividades interactivas tienen un valor cada una de 0.25. Y son actividades que ustedes realizan con un simulador. Son actividades para las cuales tienen un único intento, pero el intento no tiene límite de tiempo. O sea, es decir, usted puede abrir el intento hoy y mientras que no envíe sus respuestas, puede volver a entrar a él. Y digamos, apaga la computadora hoy, si no envió las respuestas, mañana puede volver a entrar al intento y seguirlo, ¿no? Entonces, tómese todo el tiempo que necesite. Lo ideal es que, como decimos en mi pueblo, en una sentada lo haga, ¿verdad? O sea, es decir, que no lo interrumpa porque se pierde el objetivo. Entonces, destine un buen rato para que usted realice todo el intento despacio, haciendo todos los pasos que ahí se les menciona. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta sobre ese tipo de cuestionarios es que se pueden verificar las respuestas. O sea, antes de enviar los envíos, usted puede verificar si la respuesta que eligió es correcta o no y puede cambiarla antes del envío, no después. ¿Verdad? No es que puede volver a hacer todo el cuestionario, sino que cada pregunta usted tiene la posibilidad de verificarla. Listo, entonces tienen desde hoy hasta el domingo están abiertas a todas. Ingeniero, Dígame. conforme a la guía que tenemos, ¿por dónde le puedo hacer preguntas? Más por los problemas avanzados. Eso, tengo algunas dudas. No, en el Telegram. En el horario que yo les he dicho, usted me puede escribir por Telegram y yo le ayudo. Ok, está bien. Sí, O para que más o menos me diga si está bien sí, claro, claro. Ya lo han hecho muchos y yo intento ayudarles ahí. Lick, Ok, en esas gracias. pruebas que dice que se puede verificar, ¿bajaría puntos cada vez que verifiquemos? No, no hay penalización. No hay penalización. Ok, gracias. No, ahí el que no saca los 100 puntos es porque anda pensando en la novia. Porque es muy fácil ganarse esos puntos.
Ok, y el otro anuncio que les iba a decir, bueno, no hay que faltar mañana porque la actividad de mañana es muy importante en el puntaje de asistencia y participación. Tienen que estar todos, mañana sí todos, con la cámara encendida porque todos tienen que participar en sus grupos. Si yo veo a alguien que está callado, si veo a alguien que está con la cámara apagada, entonces para mí esa persona no tiene puntaje de participación porque no está ahí. Y cualquiera de los que esté en el grupo puede salir elegido para presentar el problema. Por eso es que necesito estar atento a lo que hacemos. Listo, entonces ya les quité 5 minutos. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Feliz día, Lick. Bueno, gracias, Lick. Gracias, buen día. Solo